Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente al caso interinstitucional de Azorreuma. Hoy es un caso muy especial porque es el último caso de este año. Este año tuvimos la feliz oportunidad de conectarnos por este medio con reumatólogos que probablemente no están en Bogotá o a quienes les queda mucho más fácil desde su casa escuchar los casos de los residentes. Este año también hubo algo muy positivo y es que los residentes de los programas de Medellín y Cali se unieron a estos eventos con casos súper interesantes que nos enseñan mucho sobre las cosas que aprenden en sus residencias. En la noche de hoy tenemos un caso para mí muy especial porque presenta el caso del residente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, universidad en donde me desempeño como docente de reumatología. En nombre de la Junta Directiva de Azorreuma y del Comité de Educación de la Asociación Colombiana de Reumatología, les damos la bienvenida. Quiero hacer un pequeño aviso. Recuerden que este sábado tenemos un conversatorio en donde va a hablar el doctor Rodrigo Triana. El doctor Rodrigo Triana es ortopedista y es miembro del Tribunal de Ética Médica del Valle. Nos parece que es muy interesante hablar con el doctor en este conversatorio. Él nos va a dar una charla muy corta sobre este tema de ética médica y relación entre colegas, tema muy actual de acuerdo a los acontecimientos que han ocurrido últimamente entre personas de la asociación. No siendo más, los voy a dejar en compañía de los doctores que presentan el caso hoy. El doctor John Buitrago es médico de la Universidad Nacional de Colombia, es internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y residente de primer año de reumatología de la FUCS. El doctor nos va a presentar el caso en compañía de Alejandro Escobar Trujillo, quien es reumatólogo y jefe del servicio de reumatología del Hospital de San José en Bogotá. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, gracias a todas aquellas personas que han sido fieles a la reunión, gracias a nuestros invitados del hospital, de la universidad. No siendo más, los dejo en compañía del doctor John Buitrago, disfruten el caso. Les recuerdo, por favor, que tengan los micrófonos apagados durante toda la conferencia y les recuerdo que pueden hacer uso del chat para hacer sus preguntas, para hacer comentarios. Al final del caso habrá una discusión, aunque si al final del caso alguien quiere hablar y hacer un comentario en vivo, también lo pueden hacer, piden la palabra y podemos hacer un conversatorio sin ningún problema. Muchas gracias, John, y gracias al doctor Alejandro. Buenas noches a todos, mi nombre es John Freddy Buitrago Borges, residente de primer año de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. A continuación daremos el caso clínico interinstitucional. La paciente que ingresa el 15 de agosto del 2020, de sexo femenino, 49 años de edad, natural de San Luis de Antioquia, procedente de Bogotá, casada y vive con su núcleo familiar y como ocupación administra un jardín infantil. El motivo de consulta de la paciente son dos. Presenta tos de 7 días de evolución, persistente, seca, no asociada a fiebre y que tiene como nota de contagio su hija con síntomas respiratorios altos. También asocia un edema en el labio que inició en el labio superior y luego se presentó en el labio inferior. La instauración de este edema tomó 24 horas y después de 48 horas persistía el edema en los labios. No se asociaba a prurito, no se asociaba a picadura de mosquitos y la paciente no estaba ingiriendo ningún medicamento nuevo para cuando empezó los síntomas. Aquí vemos cómo la paciente presenta el edema en el labio inferior.
no asociado a ninguna otra lesión cutánea, deformante, no asociado a picaduras, y cómo a través de 4 días persiste el edema en este labio y se empieza a asociar edema en el labio superior y en la región contralateral. A la revisión por sistemas, la paciente refería poliartralgias en manos y pies, principalmente a nivel de las metacarpofalángicas, muñecas y la región de hombro. Este dolor llevaba 3 meses de evolución y tenía características tanto mecánicas como inflamatorias. Por esta razón, reumatología de forma extrainstitucional inició prednisolona 10 miligramos al día y metotrexate 20 miligramos semanales. También había alopecia y xerostomía de 4 meses de evolución y no habían otros síntomas autoinmunes ni otros hallazgos a la revisión por sistemas. De antecedentes patológicos tenemos un hipotiroidismo primario, una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo diagnosticada en el 2014, consistía en síntomas secos con la presencia de un anti-Ro positivo en 52, anti-DNA negativo, complemento normal, y se le realizó un test de Schirmer que era normal y una biopsia de glándula salivar que era normal. Presentó un angioedema en agosto del 2018 que tuvo compromiso de la vía aérea y estuvo en relación al consumo de un fitoterapéutico, HCG reactor, que era usado para bajar de peso y no tenía registro en vivo. Esto ocurrió en agosto del 2018 y la paciente ingresó por un edema facial con compromiso perioral y periocular, no asociado a prurito, no asociado a bol, no tenía picaduras, y la paciente evoluciona rápidamente a un compromiso de la vía aérea superior que requiere intubación orotraqueal. El manejo que se recibió en la unidad de cuidado intensivo para esa época fue utilizar corticoides en pulsos y se le adicionó antimalárico ante la presencia de ANAS con un patrón positivo, 1 en 640 homogéneo, un anti-Ro en 53, anti-DNA positivo, complemento consumido, con factor reumatoide negativo, perfil de SAT negativo, y finalmente un C1Q normal y un C1 inhibidor normal. Para esa época se consideró por parte de hematología que la paciente presentó una displasia sanguínea y anafilaxia por el uso de fitoterapéutico, y por parte de reumatología, una enfermedad no diferenciada del tejido conectivo que pudo haber precipitado estos síntomas y se dejó con manejo antimalárico. Otros antecedentes farmacológicos: levotiroxina, carbonato de calcio, ácido fólico. Por ocronosis exógena que presentó en octubre de 2019, se suspendió la hidroxicloroquina. Quirúrgicos: tiene apendicectomía, colecistectomía y varicocefalectomía. Y familiares: tiene una hermana con lupus eritematoso que falleció, una hermana con síndrome de Sjögren y una madre con cáncer gástrico. Los psicoalérgicos, el fitoterapéutico, y entre los ginecológicos es Gestas 2, Para2, Vivos 2, sin complicaciones ginecobstétricas. Al examen físico de ingreso por el Servicio de Medicina Interna, sus signos vitales eran normales y de hallazgos positivos, los ríos respiratorios estaban disminuidos en la base derecha sin agregados y habían articulaciones dolorosas a nivel de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas y hombros sin sinovitis. Dentro de los paraclínicos de ingreso tenemos un hemograma que está entre límites normales, función renal normal, un análisis que estaba contaminado, un dímero D que se encontraba en 1551 con un fibrinógeno y LH normales, C3 y C4 consumidos, y unos gases arteriales que no mostraban trastorno de la oxigenación, ventilación o ácido básico. ¿Cuál fue la conducta por medicina interna? La hospitalizó con el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. La radiografía mostraba una área de ocupación basal derecha con broncograma aéreo. Inició manejo con ampicilina sulfatal más claritromicina, suspendió el metotrexate, solicita una prueba para PCR SARS-CoV-2 y solicita procalcitonina. Por el angioedema que presenta la paciente, inicia una sospecha de que pueda tener lupus eritematoso sistémico y que este se pueda encontrar activo. Aumentó la dosis de prednisolona de 10 a 20 miligramos, inició la loratadina 10 miligramos en la noche, solicitó anti-DNA y repite el análisis y solicitó una ecografía de parótidas de forma lateral. En su evolución entre el 16 y el 17 de agosto, la paciente no presenta deterioro cardiopulmonar ni fiebre, persiste el angioedema, persisten las artralgias, el uroanálisis es normal y la ecografía de parótidas es normal. Para esta época hay extensión del edema en la región malar de la paciente y también en la región periocular derecha de la paciente. ¿Cuál fue la conducta ante la persistencia del angioedema?
se aumentó la dosis de prednisolona de 20 a 50 miligramos día, se adicionó desloratadina 5 miligramos cada 6 horas suspendiendo la loratadina y le solicitaron tratantes de fase aguda. Para ese momento, el familiar aporta unos paraclínicos que estaban en seguimiento por reumatología, donde encontramos unos ANAS por IFI, uno en 2560 con un patrón homogéneo, un anti-DNA por IFI en uno en 160, un anti-RO fuertemente positivo en 139, extractables, el resto eran negativos, y un complemento consumido. Para el 18 de agosto, el edema que se ubicaba en la región periocular tiene una extensión hacia la región del arco cigomático sin respuesta a tratamiento instaurado. Entre el 19 y el 20 de agosto la paciente persiste con el angioedema, hay mejoría del dolor articular, los reactantes que se encuentran elevados y medicina interna adiciona hidroxicina 25 miligramos en la noche y solicita un concepto al servicio de reumatología. Para ese momento podemos ver cómo hay un aumento del edema que se presenta en la región periocular y en la región del arco cigomático. Había una disminución parcial del edema que se presentaba en el labio. Por parte de reumatología la vimos ese mismo día, con limitaciones dado que se encontraba en una área por SARS-CoV-2 y la paciente refería únicamente serostomía, tenía articulaciones dolorosas inflamadas 0, y lo único que llamaba la atención al examen físico es que a pesar del tratamiento había aumento del angioedema en esta región y presencia de un edema en la región periocular contralateral con una región equimótica que se empezaba a insinuar en el labio inferior izquierdo, que semejaba los síntomas que había presentado la paciente hace 2 años cuando requirió una intubación. Para ese momento teníamos unos ANAS positivos, un anti-DNA positivo, con un anti-RO positivo. El historial de su curva de complemento era que cuando estuvo hospitalizada con el compromiso de la vía aérea tenía consumo de complemento tanto C3 como C4. En los seguimientos que mantuvo la paciente después de forma en el hospital, pues este complemento logra normalizarse y la paciente en este momento tiene mejoría y se encuentra sintomática. Sin embargo, previo a la consulta al Hospital de San José, hay consumo de complementos, síntomas articulares con alopecia y serostomía, y en el momento de la hospitalización persistía el consumo del complemento. ¿Cuál es el abordaje de este paciente que se propuso? Entonces, primero vamos a hacer una distinción entre angioedema y urticaria. El angioedema como tal puede asociarse a urticaria en la mayoría de los casos, y en esos casos la lesión predominante va a ser la urticaria, y en esta el tipo de lesión que vamos a encontrar es el abono, ¿sí? Que va a ser plurítico y se va a presentar estas características de plurítico porque va a haber un compromiso de la dermis superficial donde se van a encontrar más mecanorreceptores a nivel de la piel y más mastocitos. Sin embargo, el angioedema que no se asocia a un abón, que es infrecuente, que solo es el 10%, el compromiso exclusivo por el angioedema se compromete la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, no hay abón y el edema es mal definido y es urente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de un paciente con angioedema? Uno es la dermatitis de contacto, y si bien puede haber una fase de hematosa en la dermatitis de contacto, estos pacientes posteriormente van a presentar o eczema, o liquenificación, o vesículas, y tienen adecuada respuesta a corticoides. Dentro de las toxicodermias también podemos encontrar un edema a nivel facial, sin embargo es un compromiso sistémico que se puede asociar a fiebre, a adenopatías, puede haber un exantema morbidiforme de características centrífugas, y puede haber asociación con compromiso sistémico cardíaco, hepático o renal. Otro diagnóstico diferencial es el proceso infeccioso con una erisipela o celulitis a nivel facial. Sin embargo, la paciente no presentaba signos locales inflamatorios ni respuesta inflamatoria sistémica. O otro diagnóstico diferencial es la dermatomiositis. Sin embargo, la paciente no presenta debilidad muscular proximal, no se presentan las lesiones características con eritema en el heliotropo, signo de B o signo de Chal, o presencia de signos o pápulas de Gottman. ¿Qué simuladores pueden presentarse en el angioedema? Especialmente en el angioedema sin abón, la granulomatosis orofacial, que son pacientes que tienen un compromiso restringido hacia la boca, principalmente en las comisuras, y que se puede extender hacia las encías y el piso de la boca y puede llegar a tener ulceración, características que no presentaba nuestra paciente. Otro es el síndrome de Rosenthal-Melkerson,
que se caracteriza por dos de tres características y que son que tenga el angioedema, pero también que tenga episodios de parálisis facial recurrente y una lengua fisurada. Y son dos características que nuestro paciente no presentaba. Y el otro diferencial o simulador es el acné o rosácea fulminante, que si bien en unas etapas iniciales pueden tener el compromiso por angioedema y edema, posteriormente va a presentar el compromiso vesicular y con características pustulosas. De esta forma, no descartamos que no sea una urticaria únicamente y la lesión principal es únicamente angioedema, no hay diferenciales ni hay simuladores que nos hagan pensar en otro abordaje. Entonces, cuando tenemos un paciente con angioedema, el abordaje va a ser para definir si es alérgico o si no es alérgico. Y cuando es alérgico va a ser mediado principalmente por inmunoglobulina E y el principal mediador vasoactivo aquí va a ser la histamina. Hay otros mediadores, pero el que más predomina va a ser la histamina. Y cuando es no alérgico, el principal mediador va a ser la bradiquinina. Entonces vamos a encontrar las diferencias clínicas entre el angioedema por histamina y el angioedema por bradiquinina. Entonces, el de histamina tiene un inicio rápido, se presenta en menos de 60 minutos la lesión tipo Avon, mientras que la instauración de bradiquinina le toma hasta 24 horas. ¿Cuánto tiempo dura el de histamina? Dura hasta 12 o 24 horas, mientras que el de bradiquinina puede extenderse hasta 5 días. El compromiso submucoso, ya sea de vía aérea o el tracto gastrointestinal, es infrecuente en la histamina, pero es frecuente en el de las bradiquininas. La ubicación en el compromiso por histamina puede ser cualquier ubicación geográfica del cuerpo. Sin embargo, por bradiquininas va a ser específica y principalmente puede ser en cara, en extremidades o a nivel de genitales. El edema en histamina va a ser leve, mientras que el de bradiquinina va a ser deformante. Va a haber signos premonitorios a nivel de la bradiquinina y básicamente son mialgias, artralgias, fatiga que presenta el paciente o lesiones cutáneas, que lo veremos más adelante. En el histamina no hay habitualmente migración, mientras que en el bradiquinina una región que tenga edema puede disminuir y luego se puede presentar en otra región de esa misma área comprometida, mientras que el otro persiste. Y la respuesta en el angioedema por histamínico es habitualmente muy buena. Va a responder a corticoides, va a responder a antihistamínicos, va a responder a epinefrina, mientras que el bradiquinina no. Entonces, nuestro paciente tiene un angioedema, no tiene lesiones tipo Avon, es deformante como se puede apreciar en la foto, y si recordamos, la paciente inició con un angioedema que se presentó a nivel del labio superior y del labio inferior, persiste el del labio inferior, disminuye el del labio superior, y ahora se presenta en la región periocular derecha. Mientras que la urticaria, que está mediada por histamina, tienes una lesión bien circunscrita, tipo Avon, que puede asociarse a una región de angioedema, pero la lesión predominante va a ser el Avon. De los signos premonitorios vamos a tener el eritema marginatum, que puede presentarse a nivel facial o a nivel del tórax, y este es un acercamiento de las lesiones. ¿Cuál es la fisiopatología del angioedema? Mediado por bradiquininas, entonces vamos a encontrar que van a encontrarse involucrados el sistema de contacto y el sistema de renina-angiotensina. En el sistema de contacto, el factor 12 se va a activar a través de la plasmina, y este factor 12 activado va a hacer que la calicreína se convierta en calicreína. Y esta calicreína es necesaria para que los quininógenos de alto peso molecular formen bradiquinina. Por otra parte, quininógenos de bajo peso molecular por calicreína tisular que viene del sistema de renina-angiotensina se va a convertir en calidinina y finalmente en bradiquinina. Esta bradiquinina va a ser fragmentada en diferentes péptidos que pueden ser inactivos o activos. Inactivos si va a ser privada por la enzima convertidora de angiotensina, por endo o por aminopeptidasas. Sin embargo, cuando son carboxipeptidasas que van a activar la bradiquinina o la calidina, que actúan sobre el receptor tipo 2 de bradiquinina, estas van a quitar la arginina en la posición 9 de la bradiquinina o la calidina, formando un péptido de 9 aminoácidos que mantiene actividad biológica, y lo que va a hacer es activar los receptores tipo 1 de bradiquinina. ¿Cuál es la acción de estos receptores? El receptor 1 de bradiquinina es un receptor inducible y se va a presentar bajo influjos inflamatorios a través de NF-kappa beta que va a expresar el receptor.
Al contrario, el receptor de bradykininas tipo 2 es constitutivo y lo que va a ocurrir corriente abajo es que va a haber activación mediado a proteínas acopladas a proteína G del diacilglicerol, proteína quinasa C, que va a activar MAP quinasas, que va a aumentar la respuesta para mayor expresión de receptores de bradykinin, y estos a su vez van a aumentar los niveles de inositol fosfato, que van a ir al retículo endoplásmico con liberación de calcio, y esta liberación de calcio va a aumentar los niveles de prostaglandina I2, que va a llevar a la vasodilatación. A su vez, la unión de calcio y calmodulina va a aumentar la sintasa de óxido nítrico, y este óxido nítrico va a aumentar la vasodilatación, y también va a haber una reorganización del citoesqueleto mediado por bradykinin que va a facilitar que las uniones adherentes entre el endotelio sean más laxas y se presenten los fenómenos de fuga vascular. Otros sistemas involucrados va a ser el sistema del complemento, tanto la vía clásica como la vía de las leptinas. Entonces, cuando el factor 12 es activado por la plasmina, va a formarse factor 2 activado y factor 12 fragmentado. Este factor 12 fragmentado va a activar el C1Q, y con el consumo de C1Q, tanto a nivel de C4 como de C2, va a haber formación de la C3 convertasa y disminución de los niveles de C4, que es algo que vamos a encontrar en estos pacientes. Por otra parte, la vía de las leptinas a través de las proteínas asociadas a manosa, estas proteínas también tienen la capacidad de clivar a los quininógenos de alto peso molecular y formar bradykinin de una forma independiente a la vía clásica del sistema de contacto. También va a haber actividad del sistema pirinolítico, y básicamente es porque el factor 2 activado va a formar plasmina del plasminógeno, y esto va a convertir la fibrina en sus productos degradados. Esta plasmina, a su vez, mientras que se sigue produciendo, va a tener mayor actividad sobre el factor 12 para mayor activamiento del factor 2 activado, y de esta forma producir más bradykinin. Retomando, nuestro paciente en el 2014 presentaba síntomas secos, con un anti-Ro positivo y resto de perfil inmune negativo, descartando un síndrome de Sjögren por un test de Schirmer y biopsia de glándulas salivales negativos, con un fuerte historial familiar de enfermedades autoinmunes. En agosto del 2018, una hospitalización por un angioedema con intubación orotraqueal con un perfil inmune positivo y catalogada como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. En octubre de 2019 se encontraba asintomática con un complemento y anti-DNA negativos, por lo que se mantuvo su quiesencia clínica, y por una acronosis se suspende el antimalario. Ya para mayo del 2020 retoma alopecia con dolor poliarticular de características mixtas, con un anti-Ro y anti-DNA positivos, con un complemento consumido, por lo que se inició metrotexate de forma ambulatoria. 15 de agosto ingresa a nuestro hospital por síntomas respiratorios, diagnóstico de una neumonía, sospecha de SARS-CoV-2, y se evidencia complemento consumido. Por el angioedema se inició corticoide. Sin embargo, a pesar de que se iniciaron altas dosis de antihistamínica y corticoides, la paciente no presenta una respuesta al angioedema. Por parte de reumatología, consideramos que la paciente de una enfermedad indiferencial del tejido conectivo con sospecha de medicina interna de un lupus eritematoso sistémico, pues teníamos unos ANAS positivos en un patrón homogéneo con compromiso articular, complemento consumido y anti-DNA fuertemente positivo, por lo que hicimos un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. De los síntomas secos que tenía la paciente, tenemos un anti-Ro positivo. Sin embargo, tiene una biopsia de glándula de 2014 negativa y un test de Schirmer de 2014 negativo, por lo cual no podíamos efectuar un diagnóstico de síndrome de Sjögren. ¿Cuál sería el abordaje? Entonces tenemos un angioedema sinabón. Se puede presentar de forma clínica por un edema visible, por compromiso de la vía aérea, por compromiso gastrointestinal, o ese paciente que llega a la consulta externa por episodios de repetición de alguno de estos tres. Nuestro paciente se encontraba en este lugar con un edema visible sin compromiso de la vía aérea. Se hizo una respuesta a antihistamínicos por el servicio de medicina interna que no fue efectiva, y el siguiente paso es evaluar si el paciente tenía ingesta o no de IECAS, lo cual no presentaba nuestro paciente. De esta forma estamos ante un angioedema hereditario o un angioedema adquirido. ¿Cuál es la epidemiología del angioedema global? La prevalencia puede ser del 15 a 20%. Las formas agudas se presentan principalmente en niños, las formas crónicas se presentan principalmente en adultos, y el angioedema sinabón de origen hereditario es infrecuente, 1.6 casos por cada 100.000 personas. Hasta 25% de estos pacientes
no tienen antecedentes familiares, y el angioedema adquirido es aún más infrecuente, con 0.15 casos por cada 100.000 personas. ¿Cuál es el problema en los pacientes con angioedema sin Avon que no tienen respuesta a antihistamínicos y ECA? Que podemos estar ante un paciente que tenga deficiencia de C1 inhibidor. Este C1 inhibidor es importante porque va a inhibir el factor 2 activado y la calicreína, que son necesarios en la vía del contacto y en la vía de las bradykininas para finalmente producir edema. ¿Cómo se va a afectar este C1 inhibidor? A nivel del angioedema hereditario van a haber mutaciones que van a hacer que o no se presente la molécula o esta sea disfuncional. Y a nivel del angioedema adquirido podemos encontrar dos tipos. Uno, donde hay autoanticuerpos que van a clivar este C1 inhibidor y van a destruirlo. Y a nivel de tejidos neoplásicos, un consumo excesivo del C1 inhibidor. Entonces, en el angioedema adquirido vamos a encontrar que el consumo de complemento es mucho mayor que en el angioedema hereditario. ¿Y por qué se presenta eso? Entonces, el C1 inhibidor tiene una región y un complejo estable para cuando se une el C1S, para poder seguir con la vía clásica del complemento, este se mantenga frenado por el C1 inhibidor por un complejo estable. Sin embargo, cuando está el autoanticuerpo, se va a unir a esta región estable, se va a presentar la unión del C1S. Sin embargo, este al no poder unirse con su región estable, digamos que se va a desprender y va a continuar la activación clásica de la vía del complemento. ¿Cuál fue la evolución de nuestro paciente para el 22 de agosto? Tiene un hemograma que se encontraba con una ligera anemia y dentro de los paraclínicos tenemos una albúmina en 3.3, transaminasas normales y la prueba de SARS-CoV-2 salió positiva, la procalcitonina fue negativa, por lo que en medicina interna suspendió el manejo antibiótico y el anti-DNA solicitado por nosotros estaba en 682 para un corte en 200, por el ITA positivo fuerte y un CUMS directo 2 cruces positivo. Para el 23 de agosto nuestro paciente ya no presentaba edema en la región derecha, sino que se sumó a la región ciliar y a la región periocular derecha con una equimosis asociada, y la equimosis que se presentaba en el labio inferior y el edema que se presentaba en el labio inferior se extendió hacia la región del mentón, con una equimosis que se estaba comenzando a expresar hacia el piso de la boca. ¿Cuál fue la conducta por el servicio de reumatología? Se solicitó C1Q y C1Q inhibidor. Se retiró el antihistamínico dado que no había una respuesta a este y era mediado por bradykininas. Y se planteó si podía ser de origen hereditario o adquirido. A su vez, y como manejo multidisciplinario, se le pidió un concepto de dermatología. Entonces, ¿cómo sería el abordaje para evaluar un paciente con angioedema sin Avon en el contexto de que pueda ser hereditario versus adquirido? En el angioedema hereditario, digamos que la mayoría de algoritmos hablan de tener C1 inhibidor para poder iniciar el algoritmo. Sin embargo, la solicitud de estos paraclínicos es muy demorada y necesitamos tener un abordaje clínico del paciente. Entonces, en la deficiencia de C1 inhibidor vamos a encontrar el tipo 1 y el tipo 1 es el paciente que tiene mutaciones en la serpinquina, hay más de 200 descritas, por lo cual no hay formación del C1 inhibidor. Y el tipo 2 es el paciente que sí produce C1 inhibidor, sin embargo este es disfuncional. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? La mayoría de episodios o crisis se presentan a nivel de extremidades, es infrecuente el compromiso en cara, la mayoría de pacientes son menores de 20 años y la mayoría presentan una expresión clínica en la edad juvenil. Es muy raro el compromiso entre los 20 y 30 años y es muy infrecuente que el compromiso se presente en pacientes por encima de los 40 años. Y hasta 80% de estos pacientes van a tener un compromiso gastrointestinal, características que no cumplía nuestro paciente. Ahora, el angioma hereditario puede ser con C1 inhibidor normal y esto se debe a mutaciones en otras regiones. La más reconocida es a través del factor 12, pero se han descrito a través del plasminógeno o de la angiopoyetina tipo 1. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Nuevamente predominan las crisis a nivel de extremidades, no son frecuentes en caras, son un poco mayores, pero igual se presentan debajo de los 30 años, también tienen bastante compromiso gastrointestinal que no se presentó en nuestro paciente, y hablando del factor 12, tiene un predominio estrogénico y la mayoría de casos se han reportado en Europa, características que no cumple nuestro paciente, por lo que no consideramos que se tratara de un angioedema hereditario. Respecto al angioedema adquirido, vamos a hablar del idiopático y el que es por deficiencia de C1 inhibidor.
El idiopático es el que hemos descartado las causas y no se asocia a un compromiso histaminérgico, y dentro de los no histaminérgicos vamos a encontrar las características de que se presentan por igual las crisis tanto en la región facial como en la región de extremidades, es infrecuente el compromiso gastrointestinal y puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, las características de estos pacientes es que el inicio de las lesiones toma 12 horas, no las 24 horas descritas, y la duración es hasta 48 horas, no las 3 a 5 días que clásicamente hemos visto, y nuestra paciente no cumplía este tiempo cronológicamente. Cuando es por deficiencia de C1 inhibidor, vamos a estar ante un tipo 1, un tipo 2. El tipo 1 se ha asociado a síndromes linfoproliferativos o neoplasias y básicamente se da por el consumo de C1 inhibidor. Sin embargo, hasta 50% de estos pacientes que tienen un compromiso neoplásico se han registrado autoanticuerpos contra el C1 inhibidor. Y el tipo 2 es por la presencia de autoanticuerpos secundario a enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son las características de este grupo de pacientes? El principal compromiso se da en cara y no se da en extremidades. Es infrecuente el compromiso gastrointestinal. Se da en pacientes que son mayores de 40 años. El inicio de las lesiones toma 24 horas y pueden durar hasta más de 48 horas. Y no vamos a encontrar antecedentes familiares de angioedema. Entonces, consideramos que nuestro paciente se encuentra dentro de este grupo. Sin embargo, no vamos a considerar que se trata de un tipo 1. La paciente no tiene síntomas orientadores a una neoplasia oculta, no tiene síntomas gastrointestinales, no tiene componente nodal, no tiene síntomas B, por lo cual consideramos que es más probable que se trate de un angioedema adquirido por deficiencia de C1 inhibidor tipo 2. Si tuviéramos los paraclínicos de forma inmediata, ¿cómo sería el abordaje? En teoría se debería pedir C4, C1 inhibidor, y con estos dos ya se puede hacer una aproximación. Si C4 y C1 inhibidor son normales, no se justifica pedir C1Q porque podemos estar ante un angioedema hereditario tipo 3 y si tenemos posibilidad se debería pedir mutaciones para el factor 12 o es un idiopático no histaminérgico. Sin embargo, si hay alteración de alguno de los dos, se debería pedir C1Q, y si este C1Q es normal, podemos estar ante un angioedema hereditario tipo 1, tipo 2. Si es tipo 1, el C1 inhibidor va a estar bajo desde el comienzo, y si es tipo 2, puede estar normal. Lo que nos va a diferenciar es que poder pedir C1 inhibidor funcional, donde este C1 inhibidor funcional va a estar disminuido en el tipo 2. Por otro lado, si el C1Q está disminuido, podemos estar ante un angioedema adquirido tipo 1, tipo 2. Recordemos que son los que más consumen complemento y digamos que una forma diferente de confirmar estos hallazgos es pedir los autoanticuerpos contra el C1 inhibidor. Sin embargo, podemos encontrar las siguientes posibilidades: C4 bajo, C1 inhibidor normal, C1Q normal y estar ante un angioedema adquirido tipo 2. ¿Por qué ocurre esto? Dentro de las patologías autoinmunes se ha encontrado que algunos de estos pacientes pueden tener C1Q normal. ¿Y qué nos ayudaría a confirmar el diagnóstico? Tener C1S o tener C1 inhibidor funcional, los cuales lo vamos a encontrar disminuidos. ¿Cuál es la relación de angioedema y autoinmunidad entonces? Entonces tenemos la vía clásica del complemento y la vía de las leptinas. Cuando tienen un comportamiento normal ante diferentes procesos, va a haber consumo de C4 y C2 regulado con la formación de C3 convertasa y el clivaje de C3 para formar C3b, y este C3b va a tener una función de opsonina aclarando complejos inmunes y diferentes cuerpos apoptóticos. Sin embargo, si esta vía se ve digamos que tiene una función excesiva, no tiene su limitación a través del C1 inhibidor y hay un consumo excesivo de C4 y C2, digamos que se va a disminuir los niveles de C3 convertasa, y al disminuirse los niveles de C3 convertasa no se va a activar C3, no se va a formar C3b y no se va a eliminar los diferentes complejos inmunes y cuerpos apoptóticos, dejando un sustrato para pacientes que tengan susceptibilidad genética para pérdida de la tolerancia y formación de linfocitos T o linfocitos B autorreactivos. Esta es una cohorte de Gobert en Francia, donde evaluó 92 pacientes que tenían angioedema adquirido y lo comparó con diferentes cohortes, con diferentes pacientes. ¿Cuáles fueron las patologías más frecuentes encontradas? Uno, la gamografía monoclonal de significado incierto, es la principal patología asociada a pacientes con angioedema adquiridos. Dos, los síndromes linfoproliferativos,
Y en estos, los linfomas de la zona marginal esclénica son los que principalmente vamos a encontrar en la literatura. De forma secundaria vamos a encontrar autoinmunidad, cáncer, o puede que no encontremos una patología asociada en estos pacientes. Y dentro de las causas autoinmunes priman el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la policondritis recidivante, y hay casos prescritos para síndrome de antifosfolípidos o vasculitis tipo A. Ahora, como podemos ver, la presencia de anticuerpos anti-C1 inhibidor no va a ser constante en las diferentes cortes. En la más grande que encontramos de Gover, la mitad de los pacientes no documentaron anticuerpos anti-C1 inhibidor. Por parte de reumatología, entonces la conducta fue un angiodema mediado por bradykininas, adquirido tipo 2 por lupus eritematoso sistémico, se inició ácido tranexámico 500 miligramos cada 12 horas y se inició nuevamente hidroxicloroquina 200 miligramos al día. En la junta con dermatología estuvimos de acuerdo en que se trataba de un angiodema adquirido y se discutieron diferentes diferenciales. Dentro de estos, entonces, el angiodema equimótico se puede presentar muy frecuente en los pacientes que tienen una vasculitis urticariforme hipocomplementémica. Sin embargo, nuestro paciente no tenía un compromiso sistémico, no había compromiso pulmonar, no tenía síntomas obstructivos pulmonares, no había compromiso renal ni compromiso ocular previo, por lo que no consideramos que se tratara de una vasculitis urticariforme hipocomplementémica. Si esto podía ser secundario a un proceso infeccioso por SARS-CoV-2, como estaba positivo en nuestro paciente, consideramos que si bien los procesos infecciosos pueden desencadenar un angioedema, esta paciente tiene un sustrato y ya lo había presentado previamente en una hospitalización hace 2 años, por lo que es algo que presenta la paciente de forma constitutiva y no consideramos que sea secundario únicamente por la infección por SARS-CoV-2. Y respecto al uso de metotrexate y la presencia de angioedema, son infrecuentes los casos de angioedema y menos a las dosis utilizadas en reumatología, por lo que tampoco lo consideramos que fuera secundario a esto. Y cuando se presentó en el 2018, la paciente no tomaba metotrexate. Para el 27 de agosto la paciente presenta odinofagia y como podemos ver, en la equimosis hay extensión y hay aumento del edema en la región de la mandíbula y del piso de la boca. Ante la posibilidad de que la paciente tuviera un compromiso de la vía aérea como lo presentó hace 2 años, se planteó la posibilidad de utilizar Icativan o plasma fresco congelado. No consideramos aumentar la inmunomodulación de la paciente, primero porque no había actividad en otro dominio viral de la paciente y segundo porque estaba con una infección por SARS-CoV. Sin embargo, la paciente con el tratamiento que se le instauró hubo mejoría y no llegó a compromiso de la vía aérea. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Entonces, vamos a enfocarnos en 3 cosas. Primero, podemos bloquear el receptor de la bradykinin para que no se desencadene todos los fenómenos de edema y fuga vascular con vasodilatación. Y uno de estos medicamentos es el Icativan, que va a bloquear este receptor tipo 2 de bradykinin. Otra es que suplamos al paciente del C1 inhibidor que no tiene. Entonces, vamos a encontrar C1 inhibidor o recombinante que se puede utilizar en estos pacientes o utilizar plasma fresco congelado para aportar este C1 inhibidor. O podemos inhibir la función de la calicreína a través de la palantide, que es un inhibidor de la calicreína, y de esta forma no se va a activar el factor 12 activado ni va a llegar a factor 12 fragmentado. Otra forma, utilizar fibrinolíticos como el ácido tranexámico, el cual va a inhibir la formación de plasminógeno o plasmina, y esta plasmina no va a poder activar el factor 12 activado. ¿Cómo es el manejo agudo de estos pacientes? Cuando hay compromiso de la vía aérea, lo ideal es poder utilizarse un inhibidor, ya sea concentrado o recombinante. Si no hay disponibilidad de estos, se debería utilizar plasma fresco congelado. En pacientes que tienen angioedema adquirido, va a ser un poco más difícil porque dado el consumo excesivo de complemento, puede que sean refractarios al manejo con C1 inhibidor. En estos casos podemos adicionar al tratamiento inhibidores de la calicreína o bloqueadores del receptor tipo 2 como Icativan o inhibidores de la calicreína como Ecalantide. Para la profilaxis, si son pacientes que tengan más de una crisis, podemos utilizar andrógenos como el danazol o fibrinolíticos. Sin embargo, en los pacientes con angioedema adquirido, vamos a optar por los fibrinolíticos sobre los pacientes que utilizan andrógenos. Y en la prevención de estos pacientes cuando tienen procedimientos quirúrgicos o van a ser llevados procedimientos endoscópicos o oncológicos, podemos utilizar andrógenos, sea un inhibidor concentrado o plasma.
Este es un estudio de Tequín donde se evaluó a una paciente que tenía lupus eritematoso sistémico juvenil con un angioedema adquirido e hizo un reporte de casos, en total 18. Como podemos ver, en lupus no hay un predominio en alguno de los decenios donde se presente más el angioedema adquirido, se puede presentar en cualquier rango entre los 10 a más de 40 años. El principal compromiso en este grupo de pacientes con lupus eritematoso sistémico fue en cara, menos frecuente en extremidades. La mayoría tuvieron solo un ataque y algunos llegaron hasta 2 ataques. ¿Y cuál fue el manejo instaurado en estos pacientes? Principalmente fue el uso de corticoides con antimaláricos combinados. En los pacientes que fueron refractarios a estos manejos fueron llevados a ciclofosfamida, en algunos se utilizó danazol y Caltivan, y la mayoría requirió un manejo con politerapia para poder controlar estos cuadros. Nuestro paciente en su evolución presenta disminución del angioedema en las regiones perioculares de forma bilateral y en la región del mentón, quedando en equimosis residual. En su seguimiento podemos ver que ya el angioedema prácticamente ha desaparecido y solo nos queda una equimosis residual. Dentro de los paraclínicos, y dado que tiene un fuerte compromiso asociado a gamopatías monoclonales o síndromes linfoproliferativos, se le pidieron tomografías de cuello, tórax y abdomen que solo reportaron una miomatosis uterina. La electroforesis de proteína fue normal y dado la adecuada evolución clínica se le decidió dar egreso a la paciente. Actualmente la paciente, como pueden ver, ya no tiene angioedema, las lesiones equimóticas están desapareciendo y el tratamiento actual es ácido tranexámico, 500 miligramos cada 12 horas, prednisolona 10 miligramos al día, hidroxicloroquina 200 miligramos al día y el uso de calcio. Tiempo después recibimos los niveles de C1Q y C1 inhibidor, los cuales fueron normales. Y nuevamente vamos a mirar qué pasó con nuestro paciente. Tiene un C4 bajo con C1 inhibidor normal, tiene un C1Q que está normal. No podemos hablar de un angioedema hereditario, dado que no tiene las características clínicas, principalmente que es mayor de 40 años y no tiene antecedentes familiares, por lo cual consideramos que puede ser un angioedema adquirido tipo 2. Como conclusión, el angioedema Cinnabon es una patología infrecuente que puede asociarse a patologías autoinmunes. El abordaje inicial es clínico y es necesario realizar un manejo precoz de las manifestaciones severas. En angioedema adquirido es fundamental el control de la patología de base. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Buitrago. Me presento, mi nombre es Alejandro Escobar. Yo soy reumatólogo y estoy a cargo como tutor del caso del doctor John Buitrago. Agradezco mucho a los asistentes que nos acompañaron esta noche y antes de dar apertura a la sesión de comentarios o preguntas, quería comentarles que nuestro deseo de compartir con ustedes la experiencia que tuvimos con esta paciente, inicialmente porque no habíamos tenido experiencia con este tipo de patologías o de complicaciones, espectros de la enfermedad asociadas a la enfermedad autoinmune, y puede que de pronto algunos otros reumatólogos están en este momento acompañándonos tengan experiencia, o pronto dermatólogos que también sé que nos están acompañando, o el grupo de pediatría que muy seguramente tengan más experiencia, puedan aportar mayor información, pero en el caso de la paciente no teníamos mucha experiencia con el enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico de esta complicación en una enfermedad autoinmune. Y siempre teniendo en cuenta que el miedo o el riesgo latente de que presentara la misma complicación del año 2018 de falla ventilatoria en una paciente que tenía una infección por SARS-CoV. Entonces, esa fue la razón de querer traer este caso, hacer una revisión del tema para compartirla con ustedes y poder compartir de pronto experiencias. Entonces, aclarando esto y acotando esto, de nuevo agradezco al doctor John Buitrago y abrimos, desde el punto de vista de nosotros como expositores, un espacio, si hay comentarios adicionales o en relación a preguntas o comentarios de experiencia de otros colegas, para dar respuesta o para enriquecer la discusión. Hola a todos, buenas noches. Yo solo quiero felicitarlos. Hola Alejandro, ¿qué más, hermano? ¿Bien o qué? Y el doctor Buitrago, felicitaciones. Creo que han hecho una buena revisión del tema, estuvo muy didáctica.
pues yo en esos extremos de gravedad del paciente no lo he visto, pero sí tenemos muchos pacientes que uno ve en la consulta institucional porque alergología lo envía por un angioedema, pero pues no veo que tampoco desde esa especialidad se le haga un enfoque tan completo. Probablemente con lo que explicó el doctor Buitrago uno podría seleccionar unos pacientes que sí ameriten un estudio adicional, pero solo quería opinar para felicitarlos por el buen desarrollo y lo ilustrativo que fue. Muchas gracias. Gracias, doctora Velázquez. Alvarito, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Es cierto, en la consulta a veces al servicio de la oncología o a veces dermatólogos nos necesitan conceptos, ¿sí? Y a veces creo que no vamos más allá de lo que podemos explorar en una enfermedad autoinmune o a veces, si no es autoinmune, también la parte de neoplasias hematolinfoides que se pueden acompañar. Muchas gracias por el comentario, Álvaro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Doctor, le escuchamos claramente. Sí, para felicitar al doctor John y al doctor Escobar por la asesoría, muy buena revisión. Y si cuando uno lee los textos clásicos de reumatología, se dice que entre un 9 y un 10% de los pacientes con lupus pueden hacer angioedema urticaria. Y un mensaje es, todo paciente que tenga un angioedema urticaria hay que estar pendiente que más adelante no nos vaya a hacer una enfermedad autoinmune, y entre esas, una de las más frecuentes es el lupus eritematoso sistémico. Y obvio, hay que también pensar en los síndromes paraneoplásicos. Muy buena revisión y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo con ustedes. A veces no los vemos con frecuencia, o pues no, no lo hemos visto de una paciente que llega a una falla ventilatoria, ¿sí? Y puede que nos dediquemos solo al uso antihistamínico y como dice el doctor Buitrago, un manejo, una intervención temprana puede ser bastante útil con un enfoque diagnóstico adecuado. Y como usted dice, es cierto, en la consulta en estos pacientes siempre debemos sospechar esas causas o hacer un enfoque por flujograma, como nos lo recomendó el doctor Buitrago. Muchas gracias, doctor Paiza. Habla Antonio Iglesias. Quiero realmente felicitar al doctor John Buitrago y Alejandro Escobar por esa extraordinaria disertación sobre este tema. Es un tópico que realmente los reumatólogos casi no analizamos, ni siquiera los alergólogos tocan el tema como lo tocó el doctor Buitrago. Realmente felicitaciones, fue algo extraordinario, porque fue muy fácil, como lo explicó usted, fue muy sencillo, pero era extraordinario, porque es un tema un poco difícil. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctor Iglesias. Doctor Iglesias, muchas gracias. John y profe, felicitaciones por el caso. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es la dosis del ácido tranexámico, ¿se puede titular o lo ideal es iniciar con esa dosis? Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo dejaríamos a la paciente con esta profilaxis? Gracias, Laurita. Para responder la primera pregunta, la dosis sí se puede subir más y está descrito que se puede elevar. La dosis inicial se puede dar en estos pacientes, es una tableta incluso cada 4, cada 6 horas, se puede llevar por 24 a 48 horas y luego se puede titular hacia la baja. Si el paciente requiere profilaxis y se va a llevar, se tiene que evaluar si ya hay control de su enfermedad de base, porque es importante que en los pacientes que tengan angioedema adquirido se controle su patología de base, y en los diferentes casos que se han publicado, porque no hay grandes series en cuanto a esto, se puede llevar el tratamiento de 6 meses o hasta 1 año si es necesario. Gracias, Johncito. Buenas noches, Alejandro, con Juan Manuel Bello, del Hospital Militar. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Felicitaciones, me uno a las felicitaciones de todos. Excelente revisión. Son de esos casos que uno no quiere que lleguen y cuando llegan lo ponen a uno a pensar.
pero es necesario porque casi nadie los maneja y al primero que le comentan es al reumatólogo o, como dice el doctor Iglesias, si lo tienen, al alergólogo. Nosotros tuvimos en el hospital militar un caso de un angioedema hereditario. Este muchacho tuvo 2 episodios. El último lo obligó él era un soldado, es un soldado, y tuvo que estar hospitalizado mientras ajustábamos el trámite administrativo de su ficha médica porque no podíamos volverlo a mandar al área, por obvias razones. Tiene un antecedente de importancia que la mamá había muerto por un angioedema hereditario y la hermana está en una unidad de cuidados intensivos también por el angioedema hereditario. Entonces, es muy práctico el abordaje como se hizo y yo creería que sería un artículo interesante generando como unas preguntas prácticas con respuestas, con mensajes claros para los reumatólogos que están en formación y que servirían como una guía, sin serlo, para el actuar médico, y creo que sería un interesante documento que ya se ha hecho, pero los documentos que se han hecho han sido a la luz de la evidencia de los nuevos tratamientos y este está más actualizado y creería yo que sería muy relevante para todos nosotros y, como dije, para el personal de información. En el caso concreto de nosotros, el paciente tuvo control del cuadro con Dapsona, pero sigue en control y estamos pendientes de dar una terapia más específica siempre y cuando logremos que por la ficha médica lo trasladen a Bogotá porque él está en área de combate. De nuevo, muchísimas gracias y felicitaciones por el caso y muy, muy interesante para todos nosotros, Alejandro. Muy orgulloso de usted. Gracias. Profe, muchas gracias por el comentario, por su apoyo siempre. Yo quisiera hacer de pronto, aprovecho el comentario del doctor Juan Manuel para preguntarle al doctor Buitrago si estos medicamentos que usted nos nombró los tenemos disponibles acá en Colombia y cómo recomendaría usted que fuera el manejo de un estado agudo de pronto con componente de vía aérea o estado agudo sin componente, si tenemos o no contamos con estos medicamentos y qué hacer, y si puede de pronto hablar, recomendarnos, de pronto en el caso del doctor Juan Manuel Bello, del uso del danazol, o daría alguna pauta, el doctor Buitrago. Bueno, buenas noches. Respecto a la recomendación en pacientes con compromiso de la vía aérea, está descrito que en el paciente con angioedema adquirido se debería utilizar un inhibidor concentrado recombinante. Para concentrado 20 unidades por kilogramo y para recombinante 50 unidades por kilogramo. Sin embargo, el paciente que tiene el compromiso adquirido es mucho más resistente al tratamiento que el paciente que tiene angioedema hereditario. El paciente con angioedema hereditario puede que responda. Entonces, en el paciente que tiene angioedema adquirido puede que se tenga que asociar otras estrategias como el uso de Icativan o Ecalantide. Ahora, la disponibilidad de estos medicamentos, en especial el inhibidor, ya sea el recombinante o el concentrado, no contamos en Colombia, pero sí contamos con la disponibilidad de Icativan. Ahora, en el compromiso de vía aérea, cuando no se tiene disponibilidad de un inhibidor, se podría utilizar plasma fresco congelado. Digamos que la dosis son 2 unidades que se podrían utilizar estos pacientes, teniendo en cuenta que en los pacientes que tienen compromiso linfoproliferativo puede haber reacciones anafilácticas. Entonces, hay que estar muy atentos al manejo de estos pacientes. Y hay Icativan. Hay registro INVIMA para Ecalantide, pero vamos en lo que buscamos en el Hospital San José o San José Infantil, no contamos con el medicamento. Y respecto a lo que comenta de pronto para el doctor Bello, digamos que en los pacientes con angioedema hereditario la profilaxis, a diferencia de los pacientes con angioedema adquirido, sí se prefiere el uso de danazol. Y sí se prefiere en estos pacientes el uso de danazol, a diferencia de los pacientes con angioedema adquirido, donde se prefiere el uso de fibrinolíticos como el ácido tranexámico. Doctor Buitrago, en el chat nos pregunta la doctora Diana Gil, ¿qué otras opciones de tratamiento hay en caso de que persistan los episodios de angioedema? Pienso yo de pronto dirigido a esta paciente que puede tener la condición de lupus de base. Aquí una cosa importante es que siempre se tiene que tratar de mantener en control su patología de base, ¿sí? Entonces, el angioedema adquirido, ya sea por un compromiso autoinmune o ya sea por un compromiso linfoproliferativo, es necesario mantener el control.
Para el caso de nuestro paciente, como pudieron ver, iniciamos con unas dosis bajas, pero uno puede ir titulando las dosis para que sean dosis más altas y se logre el control de su patología de base. Si no hay control con esto, podríamos pasarnos al uso de andrógenos como el danazol. Y las dosis que pueden utilizarse en estos pacientes pueden ser o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es que podemos utilizar dosis de 400 a 160 miligramos y las vamos titulando hacia la baja hasta que el paciente no tenga recidiva de los episodios. Ahora, si estos pacientes siguen presentando episodios y son compromiso de la vía aérea superior o es recidivante este compromiso, debería utilizarse un inhibidor concentrado recombinante incluso 2 o 3 veces a la semana. Como no hay disponibilidad de estos medicamentos, hay descripciones y reportes de casos con uso de rituximab. Y en pacientes que todavía de pronto tienen recidiva de estos compromisos, se han descrito, aunque no sea dentro de la fisiopatología, el uso de omalizumab o el uso de ciclosporina. Vamos esperando si existe alguna otra pregunta que quieran hacerla por chat o algún otro comentario que le quieran hacer. Hola, Alejandro. Buenas noches. Camilo Vargas, ¿cómo están? Muy buena la revisión. Quería contarles, pues claro, nosotros en la parte pediátrica nos enfrentamos un poco más a los pacientes con angioedema, incluso en la consulta de reumatología, pues recibimos varios pacientes con angioedema o urticaria para buscar una causa inmunológica. Siempre nos apoyamos mucho de los inmunólogos, siempre vamos de la mano con ellos. En pediatría, los angioedemas hereditarios comprometen mucho el abdomen. Incluso los pacientes pueden llegar a hacer solo crisis de dolor abdominal aislado con los ataques recurrentes. Y como son ataques de corta duración, el paciente va a consultar por ese dolor abdominal recurrente. De vez en cuando sí aparecen pacientes ya de debut de lupus o que tienen el lupus con diagnóstico ya establecido y que hacen el espectro ya del angioedema por compromiso inhibición de C1. Y a veces es difícil porque uno no lo piensa de entrada. Creo que nosotros en pediatría hemos adquirido un poco esa habilidad de tanto ver paciente con urticaria y de angioedema de otras causas que no son reumáticas. Entonces nos volvemos un poco más sensibles. Y creo que el apoyo siempre de la mano con el inmunólogo ahí siempre hay que tenerlo. Sí, a veces en reumatología queremos hacerlo todos nosotros y realmente a veces nos quedamos cortos en estas patologías como tan amplias. ¿Vale? Muy buena la revisión, John, los felicito. Siempre vemos cosas de pediatría a adultos y de adultos a pediatría que nos sirven en el día a día en los pacientes. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Camilo, muchas gracias por el comentario, qué bueno escucharlo de nuevo. Y es cierto, creo que ustedes nos llevan mucha ventaja en el enfoque de este tipo de pacientes, de pronto asociado con otras patologías. Y también es cierto, el mensaje de un manejo multidisciplinario, un enfoque multidisciplinario que en nuestras patologías, en lo que vemos en reumatología es importante. Acá pues el apoyo y el concepto que brindó el servicio de dermatología y el acompañamiento de medicina fue realmente valioso para hacer, y sí, a veces uno cree que puede avanzar solo y cuando uno conoce esto pues es muy difícil. Entonces sí es cierto lo que dicen, siempre es un manejo multidisciplinario y apoyarnos en otras especialidades que sí pueden tener mucha más experiencia y creo que en realidad ustedes nos llevan más ventaja. No sé si yo creo que de pronto el doctor Buitrago, en algunas podemos tener más riesgo de componente gastrointestinal, doctor Buitrago, como dice el doctor Camilo. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario del doctor Vargas. En el angioedema hereditario, que es más frecuente en pacientes que tienen menos de 20 años, las crisis gastrointestinales se presentan hasta en el 80% de los pacientes, ¿sí? Mientras que en los pacientes que tienen angioedema adquirido es infrecuente y máximo se ha reportado hasta un 50% de pacientes que tengan compromiso a este nivel. Entonces, sí es más frecuente en el angioedema hereditario tipo 1, tipo 2, e incluso en los pacientes que no se asocian a compromisos de un inhibidor, sino mutaciones en el factor 2, el plasminógeno o angiopoietina, también va a haber compromiso gastrointestinal. Yo quisiera hacerle otra pregunta al doctor Buitrago que para hacer esto se me ocurrió volviendo a escuchar su charla y es,
¿por qué no funcionó inicialmente el uso de corticosteroides en esta paciente? ¿O siempre tiene que ir acompañado de un manejo inmunomodulador? Porque ya estuvo por medicina interna hasta con 50 miligramos con prednisona. Entonces quería saber su concepto, doctor Cutrado. Sí, digamos que el angiodema que es mediado por bradykininas tiene muy mala respuesta, tanto a antihistamínicos como corticoides, como el uso de epinefrina. Pero cuando vemos las pocas series de casos que hay pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, como la que mencionamos previamente, casi todos estos pacientes se fueron de manejo en politerapia, y esto fue antimalárico y el uso de corticoides. El uso de corticoides no fue tanto con la idea de controlar el angiodema, sino tratar de controlar su patología de base. Entonces, si bien puede que no sea una respuesta efectiva el uso de corticoides de manera aislada, solo cuando controlamos su patología de base podemos llegar a la resolución completa de su angiodema. Por eso en el caso de nuestra paciente, que al principio se utilizaron dosis inicialmente intermedias y luego dosis altas de corticoides, no hubo respuesta. No estábamos manejando su patología de base, y por eso fue que no hubo respuesta adecuada al uso aislado de corticoides. Doctora, hay una pregunta de la doctora Laura Gallego y voy a modificarla un poco, pero si según su flujograma usted tiene un angiodema adquirido y no encuentra ni causa autoinmune, ni causa de neoplasia hematolinfoide, nos pregunta la doctora Laura, en caso de no encontrar patología autoinmune o patología de neoplasia, ¿el seguimiento de buscar una neoplasia oculta está documentado? O sea, ¿de continuar buscando más adelante o...? Sí, esto puede ser un efecto paraneoplásico inclusive, y puede presentarse con antelación de 5 a 10 años antes de que se presente la neoplasia. Entonces, en estos casos donde no encontremos un síndrome linfoproliferativo, una gamapatía monoclonal, significado incierto, una patología autoinmune, una neoplasia sólida, es indicación de que anualmente se revise este paciente si tiene algún síntoma orientador de una neoplasia oculta y se hagan seguimientos de tamizaje. Tengo otra pregunta en el chat y nos preguntan si en lo que usted revisó, perdón, discúlpeme, la hace la doctora Diana Guavita, si en lo que usted revisó ha encontrado que existe algún inmunomodulador en caso de que se asocie con lupus, que tenga más evidencia, o mucha gente no hay evidencia, pero o tenga más estudios que podamos recomendar. Lo que encontró, ¿cuáles tenían más evidencia, doctor Buitrago? No, hay muy pocas descripciones, como lo vimos al principio. La prevalencia de la enfermedad, y más si es adquirido, es súper infrecuente. Sin embargo, lo que podemos ver es que la mayoría de pacientes utilizaron antimalárico, ¿sí? Los pacientes que fueron refractarios se utilizó ciclofosfamida, y son los dos principales medicamentos que vamos a ver asociados. Hay descripciones de uso de pacientes, principalmente con compromiso linfoproliferativo, pero algunos con pacientes con patologías autoinmunes, de uso de rituximab, o de ciclosporina, pero la principal evidencia está a favor de los antimaláricos, del uso de corticoides, de los pacientes refractarios y del uso de ciclofosfamida. Bueno, en este momento no encuentro más preguntas en el chat. No sé si hay otro comentario o ayudar en la discusión en los asistentes. Alejito, buenas noches. Sebastián Segura. Felicitaciones primero que todo a John. Una muy buena revisión del caso. De hecho, como la noté en el chat ahorita, me alegra mucho que nosotros nos estemos sensibilizando a este tipo de patologías. No son frecuentes, pero nos llegan. Y evidentemente para mí hace no mucho me llegó un caso asociado a una tiroiditis autoinmune y realmente me obligó a entender muchas cosas, a estudiar y a salirse como de nuestro paradigma usual de lo que nosotros vemos en reuma adultos, y en enfrentarse a esos pacientes que se salen de las casillas normales que vemos de pacientes con lupus y con el resto de patologías autoinmunes. Y bueno, los felicito porque realmente es algo que creo que tenemos que explorar, e inclusive podríamos empezar a pensar en hacer algún trabajo en conjunto para enriquecer esto, como decía el doctor Bello, a nivel ya desde las bases de la reumatología, porque pues creo que no es bueno enfrentarse por primera vez cuando uno ya está ahí sobre el paciente trabajando. Muchas gracias. Sebas, muchas gracias por el comentario
Y es cierto, a nosotros también nos tocó pues, sentarnos, aprender, leer la fisiopatogenia, el enfoque, y es cierto, hay que sensibilizarnos y aprender de pronto estas manejaciones que no son tan frecuentes como dices en nuestra práctica clínica del manejo del enfoque del paciente adulto. Es completamente cierto y nos pasó lo mismo. Nos tocó aprender, reconocer nuestras falencias y pues salir adelante. Sí, nos parece que aprendimos mucho de esta paciente en realidad. Bueno, pues creo que agradezco de nuevo a todos los que nos acompañaron, a todos los aportes, de nuevo al doctor John Buitrago, y pues abro paso, pues, si no hay más comentarios o aportes, a la doctora Ana María Redondo. Bueno, muchas gracias a todos por unirse al caso, por estar pendientes, por sus comentarios en el chat. Muchas gracias, John. Sabemos que el esfuerzo fue gigante, la revisión de tema complicada, y todo esto por bien de la paciente. Afortunadamente todo salió bien. Felicitaciones a Alejandro también, que estuvo al frente de la paciente desde el principio. Y bueno, muchas gracias. Con esto terminamos los casos interinstitucionales por este año. Nos vemos nuevamente en el 2021 con casos por este medio para que todos se puedan unir, comentar, para que aprendamos de los residentes que tanto tienen por enseñarnos. Veo a Alvarito Arbeláez con su cámara abierta. Gracias por participar, Alvarito, gracias por el apoyo, gracias por tu trabajo en la Junta. Recordarles que el sábado a las 9 de la mañana tenemos la reunión, el conversatorio con el doctor Rodrigo Triana del Tribunal de Ética del Valle. Vamos a tratar temas de ética médica sobre relación entre colegas, colegaje. Una charla muy corta, pero creo que muy útil para todos. Alvarito, te doy la palabra y gracias a todos por asistir. No, felicitaciones al grupo que ha presentado el caso y a todos los que nos han acompañado durante todo este año en las reuniones interinstitucionales, darles las gracias. Venimos el próximo año con más energía. Queremos que estos espacios se sigan presentando para que la comunidad académica de la cual formamos parte pues tenga su labor. Agradecer a todos el trabajo durante este año porque la Junta representa lo que ustedes son y queremos hacer lo mejor para el 2021. Nos vemos el sábado y hasta pronto.